Buenas, soy Iván Hernández Cazorla, wikimedista y miembro de Wikimedia España, y me dedico a las humanidades digitales y el patrimonio cultural en Corulla Digital. Tengo el placer de guiarles en esta serie de vídeos de los que se compone este curso dirigido a los miembros de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Canarias. Bienvenidos a este curso de introducción a Wikipedia, Wikimedia Commons y Wikidata para bibliotecarios y bibliotecarios. Este curso se divide en dos módulos y cada uno de ellos consta de una serie de vídeos y de material de apoyo disponible en el campus virtual de BID. En esta ocasión vamos a realizar una introducción a Wikimedia Commons. Demos comienzo a la clase. Esta es la portada de Wikimedia Commons, similar a la de cualquier otro wikiproyecto del movimiento Wikimedia. En el caso de que nos saliese en inglés, a la izquierda tenemos un desplegable en el que podemos cambiar el idioma que queramos usar en Wikimedia Commons. La portada es muy sencilla. Lo primero es que nos informa de que es una mediateca con 64.093.937 archivos libres, es decir, que cualquier persona puede reutilizar, siempre de acuerdo con los términos de las licencias de los archivos. No todos los archivos tienen las mismas licencias, pero eso ya lo veremos más adelante. Y además es la mediateca donde todos pueden contribuir, cualquiera es bienvenido a contribuir con su material multimedia, ya sean fotografías, gráficos, mapas, vídeos, siempre realizados por uno mismo o que tengan licencia libre en otros lugares. Lo primero que vemos aquí son categorías generales dedicadas a las imágenes, el sonido y el vídeo. Si hacemos clic en una de ellas como imágenes, vemos que nos dice además que es una gran categoría y realmente buscar algo aquí puede ser muy complejo. Es una categoría que en teoría aglutina absolutamente todo. Si vemos un poquito más hacia abajo, vemos la imagen del día, que en el día de hoy la verdad es que es bastante impactante y tiene mucha fuerza en estos días que estamos viviendo actualmente con la pandemia por coronavirus. Aprovecho para desear mucho ánimo a todos los que estén al otro lado y mucha salud. Esta imagen va cambiando todos los días. Y aquí, por ejemplo, se puede ver la descripción en español, pero si no estuviese en español la veríamos en inglés. Aquí lo que se muestra es la imagen del año, en el caso, imagen del año 2018, que son una evolución de un tornado en Kansas. Podemos ver además más ganadores si hacemos clic en ese enlace. Aquí, en este cuadro, podemos navegar por las imágenes destacadas, que son imágenes de calidad, imágenes destacadas o imágenes valiosas. Esas son las tres distinciones cualitativas que existen en Wikimedia Commons. No vamos a entrar en profundidad en ellas, porque son un poco más complejas que las distinciones de calidad en los artículos de Wikipedia, así que vamos a continuar navegando hacia abajo. En cuanto a contenido, este cuadro nos ayuda a navegar por una serie de temas o tipos de imágenes e incluso por autores y licencias, además de por diferentes tipos de fuentes. Son enlaces a categorías. Estas categorías nos ayudan a conocer otro tipo de multimedia. Y además existe también el archivo multimedia del día, que suele ser un vídeo que ha sido elegido para ser reproducido un día concreto. También, como en la imagen del día, va cambiando por cada día. Por ejemplo, en este caso es el vídeo de un gato bebiendo agua de un charco. El último cuadro nos indica cómo podemos participar en Wikimedia Commons. A diferencia de Wikipedia, en Wikimedia Commons, para subir archivos hay que crearse una cuenta de usuario, porque de lo contrario no se puede subir como IP o anónimo. Tenemos que entender que estamos trabajando con algo más delicado, que son archivos que pueden estar sujetos a derechos de autor. Nos explica cómo podemos navegar, cómo podemos utilizar Wikimedia Commons, identificar, crear y mucho más. Y abajo, como en Wikipedia en español,
un enlace directo a todos los proyectos de la Fundación Wikimedia. Arriba a la derecha podemos ver que tenemos el buscador. Vemos que no tenemos además sesión iniciada, pero si pulsamos acceder probablemente nos conecte automáticamente. Como no nos conecta, vamos a introducir la contraseña. Y ya estamos conectados como wikitecarios. El buscador de Wikimedia Commons puede ser un poco complejo. Por ejemplo, vamos a buscar Canarias. Lo que nos muestra es, el primer resultado es la palabra que hemos buscado. Si hacemos clic en él o pulsamos Enter, nos mostrará una lista de resultados relacionados con la palabra Canarias. Cada uno de estos elementos son archivos. Los podemos identificar porque están precedidos por el espacio de nombre file, que es la palabra en inglés dedicada que significa archivo. Además, podemos ver que aquí aparece un texto que dice files depicting, es decir, archivos que muestran a Canarias. Por ejemplo, si pulsamos en Canarias nos va a mostrar los archivos que muestran a Canarias, es decir, la Comunidad Autónoma de España, o si pulsamos en Canarias F86 nos mostrará a la fragata. También podríamos pulsar en Canarias, el libro de José Miguel Pérez García. Pero en nuestro caso vamos a pulsar Enter directamente. Lo primero que podemos observar es que hay un mensaje, se nos ha cambiado esto a inglés. Vamos a pulsar en la cabecera, al lado de Wikitecarios, hay un enlace que pone English. Vamos a hacer clic en él y pulsar en español. Y ya tenemos de nuevo Wikimedia Commons en español. No sé qué le ocurrió. Entonces, el primer mensaje en negrita que nos salta es que ya hay una página llamada Canarias. Vamos a hacer clic en ella. Y lo que podemos comprobar es que la página Canarias ha redirigido a esta página llamada Islas Canarias. Es decir, el primer resultado que nos encontramos en el buscador. Además, en el buscador nos encontramos otras imágenes relacionadas con Canarias, ya sea porque tienen una categoría en la que aparece la palabra Canarias, o porque aparece en su título o en su descripción. Volviendo a la página Islas Canarias, cabe señalar que esto es una página de galería, es decir, las páginas en Wikimedia Commons, en el espacio de nombres principal, son galerías dedicadas a un tema concreto, en este caso al archipiélago de Canarias. Si observamos su índice podemos ver que hay mapas, espacios, con espacios se refieren a imágenes del espacio. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Nos encontramos con diferentes tipos de mapas, con imágenes tomadas desde el espacio, con las banderas de Canarias, banderas no oficiales, las banderas de cada una de las islas. Vemos además recursos específicos de cada isla que los identifican, por ejemplo, la imagen de satélite del Hierro, su división municipal, el Roque de Bonanza, Villa de Valverde, el Faro de Orchilla o el Sabinar. Además, nos muestra también los islotes y otras imágenes históricas. Si volvemos hacia arriba, disculpen haber subido tan rápido que se les tiene que haber quedado la pantalla en gris. Si volvemos hacia arriba, podemos ver que aquí nos señala en este cuadro, el principal, en la cabecera, nos indica que hay una categoría llamada Canary Islands. Es decir, para una selección más amplia de imágenes conectadas con Islas Canarias, ver Category Canary Islands.
vamos a hacer clic en ella. ¿Qué es una categoría? Eso es lo primero que tenemos que comprender, ya que las categorías son uno de los recursos más útiles en Wikimedia Commons a la hora de buscar imágenes. Es más, muchas veces vamos a ir a las categorías directamente en vez de a la galería. En la galería encontraremos una selección, pero es que en las categorías vamos a encontrar un cúmulo enorme de archivos. Es más, lo primero que nos indica esta categoría es que esta es una categoría o subcategoría principal que requiere revisión frecuente y quizás mantenimiento. ¿Por qué? Debido al número de imágenes y de archivos multimedia que se encuentran en la categoría. Es más, actualmente se encuentran 120 archivos en esta categoría. Y probablemente son 120 archivos, como por ejemplo este logo o este otro, que podrían estar en categorías más específicas. Se supone que esta categoría debería tener pocos archivos, ya que los archivos deberían estar lo más categorizados posible. Es decir, las categorías tienen que ser específicas. Por ejemplo, vamos a buscar la categoría de bibliotecas de Canarias. Otro aspecto importante, vemos que esto no está en español. Es porque las categorías están creadas en inglés. Las categorías no tienen idioma. Bueno, sí, tienen un idioma, tienen el idioma en inglés. No hay una política que indique que no se pueden crear categorías en español, francés, alemán, chino o cualquier otro idioma. Pero, sí es cierto, y al menos esto también es parte de mi opinión personal, de que es más cómodo crear categorías en inglés que crearlas en otros idiomas, ya que es más sencillo que cualquiera sepa inglés que uno sepa chino o ruso. Pero esto es un poco decisión de cada uno. Lo que sí es cierto es que la mayoría están en inglés. Entonces, vamos a buscar la categoría de bibliotecas en las Islas Canarias, que probablemente esté por Libraries in the Canary Islands. Si hacemos clic en esta flechita, en Education in the Canary Islands, se nos despliegan otras categorías que hay en esa categoría. Son subcategorías. Entonces, en vez de hacer clic en la flecha, vamos a ver cómo se ve esa categoría. Hacemos clic en el enlace. Vemos que están las subcategorías que nos mostró y hacemos clic en Libraries in the Canary Islands, que se compone de 6 categorías y 7 archivos. Como podemos comprobar a simple vista, no hay mucho contenido. Es más, en la categoría solo hay 7 archivos multimedia. 3 de ellos de la Biblioteca Municipal de Tres Palmas del Cono Sur, uno de la Biblioteca de la Orotava, uno de la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria, de Las Palmas, disculpen, otro de la Biblioteca Universitaria y uno de una biblioteca en Santa Lucía de Tirajana. En cuanto a subcategorías, nos encontramos una subcategoría específica de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, del Instituto de Astrofísica de Canarias, de la Real Sociedad Cosmológica y de la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife. Y además hay 2 subcategorías arriba muy interesantes que son Libraries in Fuerteventura y Libraries in Lanzarote. En este caso vamos, por ejemplo, a hacer clic en Aria y nos encontramos con 4 fotos de una biblioteca en Aria, en la calle La Longuera. Si hacemos clic en una de ellas, podemos ver que nos manda a su página concreta. Por ejemplo, vamos a hacer clic en esta, que me pareció muy curioso, cómo tiene este cartel. Esta página es la página específica de los archivos. Es decir, como si fuese un artículo, este archivo tiene una página dedicada con toda su información. Vamos a explicar esta página. Igual cualquiera la puede editar, cualquiera puede ver su historial y se puede trasladar para que cambie de nombre. El historial es similar, es prácticamente el mismo que en el historial de los artículos de Wikipedia en español, por lo tanto no vamos a verlo. Esta primera barra de herramientas que vemos aquí es
de utilidad, sobre todo, para quien quiera utilizar este archivo. Podemos descargar el archivo, usarlo, usar este archivo en Wikipedia, enviar un enlace por correo electrónico e información sobre el archivo. Cada uno de ellos nos ofrece una utilidad bastante eficiente de cara a lo que deseemos hacer con ese archivo. Entonces, además de la imagen que vemos ahí, vemos que tenemos el tamaño de la previsualización y las otras resoluciones en las que está disponible. Si hacemos clic en ella, podemos obtener la resolución completa e incluso descargar la imagen. Botón derecho, guardar imagen como. También podemos abrir esta imagen en el visor multimedia. Y además tenemos información del archivo. La información del archivo se compone de las leyendas, que son explicaciones cortas acerca de lo que representa este archivo. Esto es, como es la primera vez que estamos contribuyendo a los datos estructurados y leyendas, nos pregunta si estamos de acuerdo en que nuestras contribuciones estén bajo términos de la licencia Creative Commons CC 0, que es la liberación de nuestro contenido bajo dominio público, solo de las leyendas y los datos estructurados. Si hacemos clic, podemos ver que podemos editar la leyenda y podemos añadir más leyendas en otros idiomas, como por ejemplo portugués. En este caso no lo vamos a hacer. Además, en la información del archivo nos encontramos una descripción, una fecha, una fuente, el autor y el permiso. Pero más detallado que el permiso es el apartado de licencia, en el que se especifica las licencias o licencias bajo las que se ha liberado este archivo. Si se libera bajo diferentes licencias, todas tienen que ser compatibles entre sí. En este caso, me gustaría que nos centrásemos sobre todo en las licencias Creative Commons, ya que son las licencias más comunes y las que recomiendo debido a su amplia aceptación. Más adelante hablaremos sobre el tema de las licencias. En este caso, tiene una licencia Creative Commons genérica de atribución compartir igual 3.0, que permite compartir y remezclar esta obra bajo las condiciones de atribuirla y compartirla bajo la misma licencia o una compatible. Si vamos al apartado historial del archivo, podemos ver si alguna persona ha subido una nueva versión de este archivo. Luego podemos ver los usos que tiene este archivo. En este caso no es muy usado, solo está siendo una subpágina de usuario del propio usuario que la subió. Y luego tenemos los metadatos, que serán más o menos ricos según la cámara con la que se hayan tomado o cómo ha sido procesada la fotografía. Y finalmente, abajo tenemos las categorías, que son un vehículo muy interesante para visitar multimedia de otro tipo. Por ejemplo, si queremos ver otras señalizaciones, otros símbolos en ARIA, podemos pulsar en esta categoría y vemos otro tipo de carteles. Como por ejemplo este, o por ejemplo este de aquí. Bueno, ya solo falta por definir qué son los datos estructurados. Los datos estructurados son prácticamente una novedad en Wikimedia Commons y bueno, lo que pretenden es describir la imagen lo mejor posible. Las descripciones textuales, como vemos aquí, no son útiles de cara al usuario, pero los datos estructurados son útiles de cara a las máquinas. Es decir, nosotros podemos coger una herramienta de consulta y decirle que nos extraiga todas las imágenes que, por ejemplo, reúnan la declaración licencia y que tengan en su valor CC BY SA 3.0, que es la licencia de esta imagen. O incluso podemos pedirle que nos ofrezca todas las imágenes cuya creación haya sido posterior al 17 de marzo de 2011 o las que se hayan tomado con una Canon EOS 400D.
En este archivo aún faltan cosas por describir, como por ejemplo, ¿qué representa? Nosotros aquí podríamos buscar, por ejemplo, biblioteca de ARIA. Y si tiene elemento en Wikidata, que probablemente, gracias a un compañero de Wikimedia España, Ángel, están todas las bibliotecas de España en Wikidata, probablemente esta también lo esté, pero con otro nombre, con otra etiqueta que no es biblioteca de ARIA. Así que si alguien lo sabe o descubre el elemento, puede incluirlo. Y bueno, creo que hemos abordado suficiente lo que es Wikimedia Commons y la verdad es que no es un tema en el que me quiero liar mucho porque luego en la siguiente videoclase vamos a abordar cómo subir un archivo. Vamos a dar un paseo por el asistente de subidas. Es por eso que no le hice caso en la portada a ese botón azul de subir que probablemente tanto le llamó la atención. Así que antes de continuar con el tema de las licencias, me gustaría comentarles que recuerden siempre que es muy importante respetar los derechos de autor, tanto de las imágenes que encontramos por internet, es decir, de cualquiera que veamos en Google Imágenes o en cualquier red social, y por lo tanto no podemos subirla salvo que estemos seguros de que tenga una licencia libre. Y por otra parte, creo que cabe señalar que cuando vayan a subir una imagen sean conscientes de que si bien una licencia te permite indicar hasta qué punto estás liberando ese recurso, tienes que tener en cuenta que la mala praxis existe en todos lados. Es más, la veremos a continuación después de haber explicado las licencias. Este documento, que es una presentación de diapositivas interactivas, la tienen disponible en la plataforma virtual de BID. Ahora no la vamos a ver entera, pero sí me gustaría que viésemos algunos aspectos. Y son, por ejemplo, los elementos de una licencia. Las licencias Creative Commons se componen de el elemento de atribución, el elemento de compartir igual, el de sin derivadas y el no comercial. Y además, Creative Commons tiene un paquete de licencias, es decir, no solo tiene una única licencia, sino que tiene una serie de licencias que nos permite elegir entre ellas la que más se acomode a nuestro caso. Por ejemplo, nos encontramos con la licencia CC BY, es decir, Creative Commons Atribuir, que nos permite copiar y distribuir la obra en cualquier medio o formato. Podemos mezclar, adaptar y elaborar otras obras a partir de la obra licenciada y podemos utilizarla para cualquier fin, incluso si es comercial. ¿Y qué nos obliga esta licencia? La licencia nos obliga a atribuir la obra a su creador original adecuadamente, lo que significa que tenemos que añadir su nombre, su autoría o seudónimo que haya utilizado para compartir la imagen o cualquier otro tipo de archivo. No solo licenciamos imágenes, sino cualquier archivo. Debemos indicar si hemos realizado algún cambio en la imagen y además debemos proporcionar un enlace a la licencia y, a ser posible, al lugar del que se ha extraído la foto. Esta licencia además está aprobada para obras culturales libres. Las únicas licencias Creative Commons que se admiten en Wikimedia Commons son las licencias aprobadas para obras culturales libres. Muy atentos a esto. Lo veremos en más profundidad en el paseo por el asistente de subida de archivos, donde tendremos que elegir la licencia que queramos. Luego tenemos la CC BY SA, es decir, Creative Commons Atribuir Compartir Igual. Podemos copiar, distribuir, mezclar, adaptar, elaborar otras obras a partir de esta e incluso compartir con fines comerciales. Tenemos, como en el anterior caso, que atribuir la obra a su creador original, de la misma manera que comentamos anteriormente, pero tenemos que tener en cuenta que si vamos a distribuir obras derivadas de esta imagen, tenemos que compartirlas con la misma licencia. No podemos poner una licencia menos restrictiva ni más restrictiva. Y también esta está aprobada para obras culturales libres. Ya luego nos encontramos con otro tipo de licencias como la CC BY NC, que es Creative Commons Atribuir No Comercial,
nos permite lo mismo que las anteriores y nos obliga a lo mismo, es decir, a atribuirla, pero no podemos utilizarla para fines comerciales. Además tenemos esta, que es aún más compleja, que podemos copiarla, distribuirla, mezclarla, adaptarla y elaborarla. Y nos obliga a atribuirla, a no utilizarla para fines comerciales y a distribuir las obras derivadas con la misma licencia. Es decir, no podemos crear una obra a partir de una imagen con esta licencia y que la obra derivada tenga una licencia sin el parámetro no comercial. Tenemos además el no derivada, el sin derivadas en español. Esta licencia CC BY ND es Creative Commons atribuir sin derivadas. Es decir, podemos copiar y distribuir la obra en cualquier medio o formato, podemos utilizarla con fines comerciales, pero tenemos que atribuirla y, más importante, si creamos una obra derivada no podemos distribuirla en ningún lado. Podemos utilizarla para uso privado, lo cual es un poco complejo, pero no podemos distribuirla. Y finalmente tenemos una de las más restrictivas, que es la CC BY NC-ND, que es Creative Commons atribuir no comercial sin derivadas. Lo único que podemos hacer con esta obra es copiarla y distribuir la obra en cualquier medio o formato, ya que nos obliga a atribuirla, a no utilizarla para fines comerciales, ni a mezclarla, transformarla o crearla a partir de la obra licenciada de manera distribuida. Podemos hacer todo, es decir, podemos mezclarla, transformarla y crearla, pero no distribuirla. Entonces, esto es lo que quería mostrarles de las licencias Creative Commons. Les dejo esta diapositiva para que tengan curiosidad y ojeen el documento que les he colgado en la plataforma virtual. Y ahora me gustaría mostrarles algunos ejemplos de mala praxis. Por ejemplo, uno que salió hace poco, se publicó en el ABC de Sevilla este artículo, La Ruta del Toro, desde Jerez de la Frontera hasta Tarifa. Y resulta ser que esta imagen de arriba no sé, ni esta de aquí tampoco, pero esta imagen de aquí es de un miembro de Wikimedia España que la subió a Wikimedia Commons. Si nos fijamos en el pie, esta imagen no está correctamente utilizada. Es más, el uso que hay aquí puede ser denunciado por el autor de la fotografía. Busqué esta imagen en Wikimedia Commons y me encontré con esto. La única diferencia es que esta está recortada, se nota por la pérdida de la calidad, pero la palmera y cualquier otro árbol y además la nitidez de los colores es la misma. Si vamos hacia el apartado de licencia, vemos que el autor es el Pantera y que está licenciado con 3 licencias compatibles entre sí, pero lo más importante, lo que indican las licencias es que se puede compartir y adaptar la obra bajo la condición de atribuirla y compartir igual. En este caso, el ABC de Sevilla no solo ha reutilizado una imagen sin referenciar cuál es su autor y el lugar de donde la han sacado, sino que esto normalmente es lo que indica la autoría. Es decir, se están atribuyendo esta imagen. Eso es lo que les comentaba antes de la mala praxis, que por mucho que le pongamos una licencia, esto va a ocurrir. Pero va a ocurrir con imágenes, con archivos, con licencias Creative Commons y va a ocurrir con archivos bajo todos los derechos de autor. Es decir, tenemos que tener claro que quien comete una ilegalidad con un archivo bajo derechos de autor también la va a cometer con un archivo con una licencia libre. Y luego tenemos otro caso, que es este artículo, Héroes de la Libertad Interior. Si nos fijamos, en este caso tenemos un busto en mármol de Sócrates del siglo I en el Museo del Louvre, una fotografía de Eric Gaba en Wikimedia Commons. En este caso, la verdad es que tenemos una fuente bastante interesante, pero hay algo que falta. Siempre que se utiliza un archivo con licencia Creative Commons, hay que poner, mejor dicho,
la licencia que tiene ese archivo. Nosotros no podemos utilizar esta imagen sin indicar cuál es la licencia que tiene, ya que tenemos que decirle a las demás personas, a los usuarios de este sitio web, qué licencia tiene ese archivo y si lo puedo utilizar o no, o de qué manera lo puedo utilizar. Y además, la verdad es que se habría agradecido también que hubiesen introducido un enlace al artículo, al lugar de donde sacaron esta imagen, que probablemente fue de Wikimedia Commons. Y si vamos al apartado de resumen, nos encontramos un archivo muy bien descrito. No es el caso de la biblioteca que vimos antes, sino que en este caso estamos viendo un archivo con mucho detalle. Vemos el artista, vemos el título, el tipo de objeto, el género, la descripción en diferentes idiomas, a quien retrata, la fecha, la colección a la que pertenece y el fotógrafo, con su nombre real y su seudónimo. Muy importante, hay que enlazar, y además en esta licencia lo indica. Y bueno, yo creo que hemos conseguido abordar todos los detalles que había que abordar y solo me queda exponerles un pequeño reto, y es que si disponen de fotografías realizadas por ustedes mismos, les animo a todas las bibliotecarias y todos los bibliotecarios a contribuir a esta categoría de Wikimedia Commons, subiendo fotografías sobre sus bibliotecas o las bibliotecas que hayan a las que le hayan sacado fotos. Yo creo que sería algo muy interesante y muy enriquecedor, que además conseguiríamos obtener muy buenos resultados en este curso si hacemos eso. No es ningún ejercicio ni es ninguna práctica, es solo que les estoy intentando motivar a contribuir a este proyecto. Eso sí, si tienen alguna duda, si se animan a contribuir y tienen alguna duda, pueden contactar con nosotros a través de la plataforma virtual de BID y les ayudaremos con todo lo que sea necesario. Es más, en esta categoría, si se dan cuenta aquí en la ficha de información, hay un enlace que es cargar multimedia. Si pulsamos en él, nos va a llevar al asistente de subida de archivos con la categoría Libraries in the Canary Islands ya definida. Por lo tanto, un paso menos de los que vamos a ver en la siguiente video. Bueno, creo que por hoy hemos terminado con esta videoclase. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente.